Buenas noches, buenas noches. Dios bendiga a todas las personas que se vayan conectando con nosotros o donde quiera que se vea esta transmisión en esta noche, el segmento de oración. Es una parte que hacemos pues orando, trayendo las peticiones delante del Señor, porque es lo único que nos puede sostener en medio de toda la situación que estamos viviendo. Yo saludo a todo el que nos escuche en esta hora y bendigo todo hogar que se abre el corazón a la palabra de Dios y que entiendo que en este momento todos estamos en la misma condición, buscando un consuelo, buscando una palabra que nos llene el corazón. Y en este momento pues yo te invito a hacer una meditación de la palabra que se encuentra en el capítulo 42 de Isaías. Antes de comenzar la lectura, voy a orar para que Dios bendiga esta parte, este espacio y que sea de bendición, porque no quiero hablar palabra de mi propio conocimiento, quiero que sea el Señor quien se manifieste en medio de nuestra circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento en este momento este espacio, Dios mío. Señor, yo te presento este tiempo que queremos orar por las vidas, Señor, que se encuentran, Padre amado, a minutos de irse a dormir tal vez, o de ver una película, o de hacer algo, Señor, porque tal vez no pueden conciliar el sueño. Padre, mira la ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre mío, que derrames tu paz. Que donde quiera que nos escuchen, Señor, sea tu paz la que se manifieste, Señor. Reconocemos, Padre, que tenemos que compartir lo que llevamos por dentro, la palabra del Señor, Padre amado, para poder entender, mi Dios, de qué cosas, Señor, somos guardados, Padre mío. Gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Padre amado, porque tú, Señor, tienes el control y nos humillamos delante de ti, como dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh Espíritu Santo, muévete con poder. Oh Espíritu Santo, yo te presento cada hermano que se conecta estos pocos minutos, Señor, en una meditación de la palabra y en un clamor unidos todos por esta situación, Señor, que se sale de nuestras manos, pero que el único que puede obrar, Señor, y que puede establecer su voluntad en nuestra vida eres tú, Señor. Padre, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús bendecimos todas las vidas que se conectan con nosotros y les saludamos grandemente, ¿verdad?, en el amor de Jesucristo. Harry y yo aquí en casa queremos compartir con ustedes un momento de meditación de la palabra, porque en este tiempo sabemos que hay mucha ansiedad, hay muchas situaciones que aquejan tal vez nuestra mente y no nos permiten tal vez dormir o tal vez estar tranquilos. Pero yo te quiero decir en esta hora que para Dios no hay nada imposible y que Él tiene el control. Y en este momento, en la palabra que vamos a considerar, se encuentra en Isaías, capítulo 42 y en el verso 16. Dice la palabra del Señor: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Voy a repetirlo. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es hermosa la palabra del Señor y yo les invito en esta hora que nosotros tomemos ese verso donde nos habla de la condición de un pueblo que se encontraba en una ceguera espiritual, porque es que cuando estamos distanciados de nosotros acercarnos a Dios, tenemos nuestra lámpara apagada. Y la palabra del Señor dice que la iglesia del Señor, no hablo de templo de concreto, hablo de que tu cuerpo, tu corazón es el templo del Espíritu Santo. Y es en este momento cuando nuestro templo
tenemos una luz que tiene que alumbrar. Y es en este tiempo donde aplicamos la palabra del Señor, donde dice que no se pone una luz debajo de un almud, debajo de una mesa. Se pone sobre una mesa para que alumbre a los que están en casa. En este momento yo invito a que la iglesia del Señor ponga su candelero encima de la mesa, no debajo de la mesa. Queremos que la luz de Cristo alumbre y llegue al corazón. Tú y yo somos la sal de la tierra. Tú y yo somos los únicos que podemos unirnos en un clamor de fe y cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Hoy Puerto Rico vive una cuarentena y sabemos que esta cuarentena nosotros tal vez no habíamos estado acostumbrados, no habíamos planificado esto. Nunca pensamos pasar por unas circunstancias tan extrañas como esta, pero estamos viviéndolo. Y en la palabra del Señor nos habla claramente que el Señor tiene el control, que en ocasiones en la vida ha pasado situaciones que también pusieron en peligro las sociedades, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ahora yo me pregunto mientras leía esta porción de la palabra, ¿quiénes son los que ven y quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son los que ven y quiénes son los que no quieren ver? La palabra del Señor nos dice que cuando tú tienes los ojos del Espíritu, tú puedes ver más allá de las circunstancias normales. La persona común y corriente se deja limitar por lo que ve, por las circunstancias. Pero el Señor nos dijo en su palabra que el justo por la fe vivirá. En la palabra del Señor hubieron muchos casos de personas que el Señor tuvo que hacerles que vieran. Y uno de ellos fue los testigos, Josué y Caleb. Dice la palabra del Señor que en un momento dado el Señor prometió la tierra prometida y se lo prometió a Moisés. Le dijo: Moisés, tú vas a llevar al pueblo, pero el pueblo era duro, el pueblo era desobediente y el pueblo llevó al límite a Moisés, y Moisés como ser humano también falló. Dice la palabra que solamente él pudo contemplar la tierra prometida, pero no llegó a ella. Sin embargo, como la obra del Señor no se detiene, Dios levantó dos personajes tremendos que fueron Josué y Caleb. De esa generación que salió de Egipto, ellos dos sobrevivieron. La demás generación que había salido de Egipto murió en el camino, murieron en el desierto. Y Dios tuvo que hacer crecer a esos niños y estar 40 años en el desierto para que fueran gente nueva los que fueran a conquistar. Y en esta hora yo te digo, amado hermano y amigo, ellos salieron de Egipto con la ilusión de que iban a encontrar la tierra prometida. Y la hubieran encontrado porque si hubiesen visto una vista aérea de esa localidad, podían ver la distancia que había del desierto a ese lugar, era muy cerca. Sin embargo, ellos se tardaron 40 años por causa de su duda, por causa de su estar mirando hacia atrás con deseo de regresar a sus vidas pasadas. Ellos deseaban comerse las cebollas de Egipto y era preferible eso a seguir caminando sin ver. Y en esta hora yo te invito a que si tú sientes ese mismo temor porque Dios te ha mandado a caminar, camina confiado, aunque no conozcas cuál va a ser el destino final. Reconoce que si Dios está contigo, Él te va a guiar a puerto seguro. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento el pueblo salió y lo primero que se enfrentó después de las 10 plagas de Egipto, dice la palabra, que en esa última plaga morían los primogénitos. Y cuando el faraón pudo ver que iba a morir su hijo, se estaba muriendo su hijo, dice la palabra del Señor que él cambió de opinión y dejó ir al pueblo. Pero claro, como el ser humano muchas veces cree que mientras tiene el control puede manejar las cosas, en el momento que pudo, que el pueblo se alejó, cambió de opinión, porque el ser humano cambia de opinión fácilmente. Hoy somos de una manera, mañana no sabemos. Yo creo que es tiempo de nosotros definir de qué lado vamos a estar. La iglesia del Señor tiene que caminar, y me incluyo yo, porque esta palabra es espada de dos filos. Primero parte para donde mí y luego parte allá. La palabra del Señor nos corta
Nosotros tenemos que definir cuál es nuestra posición. Y en aquel momento el pueblo caminaba en dirección a salir de Egipto. Pero había muchos que maldecían la hora que caminaban por ahí porque querían regresar a su comodidad, porque a pesar de que estaban saliendo de la opresión de Egipto, deseaban quedarse en lo conocido. Muchas veces nosotros le tememos a lo desconocido. Y es en este momento cuando el Señor nos dice que aprendamos a confiar en Él. Y cuando el Señor se les presentaron allí frente al Mar Rojo, el Mar Rojo implicaba que había que caminar con las personas, eran grandes cantidades de personas, los israelitas que salieron de allí. Y dice la palabra del Señor que ese primer enfrentamiento de ver el mar, Moisés con su vara, Aarón con su vara, estaban allí. Y en aquel momento que vieron aquel Mar Rojo, no sabían qué hacer y simplemente oraron. Oraron, pero Dios había dado una palabra. Dile que yo soy el que soy. Y como Él es el que es, Él es el que tiene la última palabra. Y es el único que puede transformar y el que abre camino donde no hay. Como dice esta porción en Isaías 42, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. A veces nosotros desconocemos cuáles son las intenciones, pero cuando estamos bien, muchas veces no queremos escuchar el mensaje de la palabra del Señor porque nos sentimos que nuestras justificaciones son suficientes para que nosotros podamos adoptar una posición. Pero ¿sabes qué? Todos estamos en la misma situación. Nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, porque si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay otra cosa que yo te pueda decir, que dice la palabra que guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Este tiempo Dios está tratando con muchas vidas que se han apartado del Señor. Muchas vidas que por alguna razón quitaron la mirada del Señor, de donde el Señor estaba tratando con ellos. Sin embargo, en ese momento Dios tuvo que permitir una pandemia. ¿Que ha muerto gente? Claro que ha muerto mucha gente. Y en este momento nosotros tenemos como iglesia, no tenemos tal vez un micrófono, no tenemos tal vez público, pero tenemos que dar una palabra porque la llevamos en el corazón. Y no es que nos sintamos ansiedad, sentimos ansiedad, pero el Señor nos ha dicho en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo te digo sinceramente, si no buscamos lo que nosotros realmente no perece, la riqueza que no perece, la que los ladrones no pueden minar ni hurtar, la que el orín ni la polilla corrompen, eso que no se ve, eso es la fe. Cuando retienes tu fe, retienes tu corona. Y dice la palabra del Señor, Él va a estar a nuestro lado. Él ha permitido todo esto, pero Él está de nuestro lado. Cuando Faraón creyó que tenía la oportunidad de correr tras el pueblo salió huyendo de Egipto y de repente se encuentra en el Mar Rojo. Y en ese momento comienzan a cuestionarse: ¿y ahora qué? Porque lo que sienten es el galope de aquellos caballos y aquellos carros. Y dice la palabra del Señor que Moisés comenzó a orar y el Señor le dijo: dile a mi pueblo que marche. Y se pusieron en el orden que había establecido Dios, porque para todo hay un orden. No podemos tirarnos a lo loco, a decir que hacemos esto a lo loco, porque el Señor es quien guía a su pueblo. Nosotros no caminamos por emoción, caminamos por dirección del Señor. Y es en ese momento cuando la palabra del Señor se cumple, cuando Él levanta la vara y golpea aquellas aguas, aquello se abrió. Inmediatamente el pueblo, los sacerdotes delante y el resto del pueblo. Y dice la palabra que caminaron entre aquellas paredes de agua. Y en aquel momento el Señor hizo un milagro tan tremendo que mucha gente dice: no puede ser, porque puede ser que el nivel de agua haya bajado. Independientemente si bajó, ¿cómo es posible? Más milagroso todavía que el agua que llega a los tobillos de una persona lo ahogue. Porque toda una compañía de un ejército entero que venía detrás de ellos murieron ahogados cuando se juntaron aquellas aguas. La palabra del Señor es real y aunque nosotros la tiremos, no podemos tirarla. Es lo que nos queda para nosotros sobrevivir.
amado hermano y amigo, mira, yo estaba escuchando un testimonio de una mujer que ella decía que no había conocido al Dios que sana hasta el momento que ella vivió una situación difícil, y en el país donde ella vive no tenían medicamentos, y en aquel momento ella lo único que le quedaba era con su botella de aceite y comenzar a ungir la cama de la gente que estaba enferma. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amado hermano y amigo, que comencemos a confiar en la medicina del cielo, en que nosotros clamemos, porque Dios tiene la respuesta. La iglesia del Señor conoce el secreto, y estas personas que no conocen al Señor son ciegos, ciegos, y dice la palabra, y guiaré los ciegos por camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Dios va a ser revelado en medio de esta pandemia. Dios está siendo revelado a muchas personas que no le conocen. Y dice la palabra que delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hay una promesa de parte del Señor. Es como un cheque en blanco, porque el Señor cumple su palabra. Y dice la palabra del Señor que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Es el Dios que cuando tú te humillas delante de Él, cuando clamamos delante de Él, Él nos oye. Y ese Dios es que yo te invito en esta hora que clamemos. Tienes un familiar que está enfermo. Tienes un familiar que está convaleciendo. Tienes un conocido que tal vez no vuelva a ver su familia según la ciencia. Les quiero decir algo. La última palabra la tiene Dios. Independientemente, en aquel momento que Naamán fue diagnosticado con la lepra, Naamán estaba turbado, porque nadie lo puede tomar con calma en un momento de crisis. En aquel momento Naamán no conocía la fe de Dios. Sin embargo, dice la palabra que había una joven en la casa viendo la turbación que llevaban ellos, porque siempre hay alguien que te conoce y que te ha visto tal vez y te da una palabra de fe. Nosotros somos esas niñas que en este tiempo estamos llevando una palabra. ¿Por qué queremos llevar una palabra? Para decirte, mira, ve donde el profeta. El profeta era la presencia de Dios, era la presencia de Dios en aquel momento, ¿verdad? En aquel hombre que estaba orando, era por aquel Naamán. Dice la palabra que le da las instrucciones y le dice, mira, no bajó ni siquiera a saludarlo, simplemente mandó a su criado. Y Giesi le dijo, tienes que bañarte 7 veces en el Jordán. Y en aquel momento él no podía comprender y pataleó y peleó para pensar cómo me va a mandar para un río tan sucio, tan independientemente. Dios tiene el control. Le siguió las instrucciones. Cuando se humilló y se metió la 7ª vez, dice la palabra del Señor que aquella lepra cesó de su vida. Y en esta hora yo te invito, que no importa cómo se llame la enfermedad, COVID-19, no importa que se llame como se llame, nosotros le creemos a Dios. Y esta es la iglesia del Señor que está en las casas, la iglesia del Señor que frente al celular transmite una palabra de fe y de esperanza. Yo te invito en esta hora que tú busques tu botellita de aceite de oliva y comiences a ungir tu casa. Échate aceite en tus manos y comienza a orar por la gente que tú amas. O toma las fotos de ellos y pon las manos sobre esas fotos y comienza a enviar una palabra. Señor, ábrele los ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos delante de tu presencia y queremos, Señor, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Padre, en este momento esa palabra poderosa nos dice que tú tienes la última palabra. Que cuando Naamán estaba turbado, Señor, y creía, Padre, que era su final, dice tu palabra que había una joven en su casa que le dio, Señor, la receta para que él pudiera encontrar la sanidad. Padre, despierta a esas jóvenes, despierta a la iglesia que como esa joven se encuentra en medio de personas que tienen dinero, pero no tienen la palabra del Señor. Padre, en este momento esa generación de Elías, una generación
de este tiempo que tiene la palabra para compartir, Señor, y que haya la reconciliación de padres con hijos, hijos con padres. Oh Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que quites toda lepra, toda situación, Señor, que se enfrentan mis hermanos, mis amigos. Padre, no escuchamos lo que dice el hombre. Señor, sabemos que la piedra que utilizó David en aquel momento que le lanzó al gigante Goliat, dice tu palabra que lo derribó, Señor. Humanamente era imposible, pero tú lo hiciste posible, Señor. Padre amado, ten misericordia, y si de esta situación estás sacando una iglesia poderosa, cumple tu propósito en nuestras vidas y permite que el pueblo de Puerto Rico se humille delante de ti, oh Dios. Señor, porque más que lo material necesitamos, Señor, paz en el corazón, necesitamos salud, Padre mío, necesitamos estar en paz. Señor, una paz mental, la paz que tú das es una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y en este momento yo me uno, Señor, a las vidas, Padre, que están conectadas. Señor, mira la persona que me presentó la hermana Vivian, Señor Quiñones, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú visites cada hogar. Padre, yo te presento, Dios amado, cada vida que en este momento al lado de su teléfono está creyendo la palabra del Señor. Padre amado, yo sé, mi Dios, que tú tienes el control, que tú tienes la última palabra. Y en este momento, Señor, descansamos en ti, Señor, creyendo que la unción del Espíritu Santo se hace real en nuestra vida. Y nosotros lo creemos porque es para tu gloria, porque es para tu honra, Señor. Padre, transforma, y como dice esa palabra, guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que nunca habían conocido, y delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amado hermano y amigo, confía, porque si tú te vuelves a Dios, Él no te va a dejar solo, Él te ama. Dios te bendiga y confía en el Señor. Paz sea para todos ustedes en esta hora. Dios les bendiga mucho. Amén.